Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? En esta clase vamos a estar hablando sobre dos patologías producidas o transmitidas, mejor dicho, ¿verdad? Por ciertos vectores, que son patologías que son muy comunes aquí en nuestra zona, en Sudamérica. Iniciaremos con la leishmaniasis. La leishmaniasis es una enfermedad endémica de países tropicales, ya sea aquí de América del Sur, también es bastante común en África y en la región del Asia, hacia la zona del norte de África. Es producida por un protozoo llamado Leishmania, que hay, de los cuales en esa familia hay varios tipos, ¿verdad? Está la trópica, la infantum, la donovani, la major. Esta patología, ¿verdad? Afecta a varias especies de animales, entre ellas las más comunes son los perros, ¿verdad? Nuestro ambiente, digamos, ambiente domiciliario, ¿verdad? Luego también afecta a ratas, zorros, lobos y al hombre también puede afectar, ya que afecta a cierto animal, entonces puede transmitirse a través del vector, ¿verdad? A través de los flebótomos, que son pequeños mosquitos. A través de ellos pueden transmitirse de los perros, ¿verdad? Que son animales domésticos al hombre. Como les comenté ya, ¿verdad? Se contagian mediante un vector o a través de un vector. En este caso, el vector sería el flebótomo. Aquí está un pequeño mapa donde podemos ver las zonas más comunes de Leishmania. Vamos a ver que la leishmaniasis tiene una pequeña subclasificación, se divide en varios tipos. Aquí, como pueden observar, en la zona central de eh, América del Sur, ¿verdad? La parte del norte de Brasil, en Colombia, Venezuela, la región del Paraguay, el sur de Brasil también está bastante afectada por esta patología. Entonces podemos decir que es bastante endémica. Aquí tenemos al flebótomo. Los flebótomos son pequeños mosquitos, ¿verdad? Que pican y sirven de vector para transmitir esta patología, esta enfermedad, de un animal a un hombre o de un hombre a otro hombre, ¿sí? Microscópicamente, en el frotis de sangre, estos eh, microorganismos se observan, ¿verdad? Principalmente en frotis de sangre, ¿sí? En muestras de sangre. Entonces vamos a observar que son así de esta forma, pequeños microorganismos alargados con un pequeño flagelo, flagelados entonces con un pequeño flagelo en un extremo. Se observan con la coloración de Giemsa. Aquí tenemos un pequeño esquema de cómo es esa transmisión a través del vector, ¿verdad? De, y que llega a los humanos. Primeramente tenemos aquí el mosquito que está infectado, pica a una persona sana. Le pica entonces en la piel. Este mosquito dentro de su intestino tiene los promastigotes, ¿verdad? Estos promastigotes ingresan a la piel de la persona que fue picada. Luego, dentro ya del organismo de esta persona, actúan los macrófagos. Los macrófagos detectan que hay un microorganismo extraño, patológico, entonces vienen a fagocitar. Fagocitan y estos promastigotes se transforman dentro de esos macrófagos del cuerpo humano en amastigotes. Allí empiezan a proliferar dentro de los macrófagos, ¿verdad? Si es en la sangre son los monocitos, si es en los tejidos son macrófagos, ¿verdad? O célula de la microglía, célula de Kupffer, neumocito tipo 3, ¿verdad? Entonces
depende de qué tejido empiezan a proliferar, tienen diferentes nombres los macrófagos. Luego, una vez que se multiplican dentro de los macrófagos, estos macrófagos se rompen y liberan esos amastigotes. Entonces se liberan y luego aparece otro mosquito que supongamos no tiene, no esté infectado, ¿verdad? Entonces ese mosquito sano le pica a la persona que ya tiene sus amastigotes circulando, ahora la persona infectada, y allí el mosquito, el flebótomo, adquiere esos amastigotes. Luego, esos amastigotes se multiplican en el mosquito, ¿verdad? Se transforman en promastigotes y nuevamente continúa el ciclo, ¿verdad? El mosquito vuelve a picar a otra persona y esos promastigotes nuevamente ingresan al organismo, ¿verdad? Lo mismo sucede con los animales, ¿verdad? Los animales que yo les había citado. Entonces, este es el mecanismo a través del cual esta patología se contagia, ¿verdad? Se contagia de una persona a otra persona o de animal a persona o de animal a animal, ¿verdad? A través de vectores. Como les dije, la leishmaniasis tiene tiene una clasificación, tiene varios tipos. Está la cutánea, que también es llamada tropical, la leishmaniasis brasiliensis o mucocutánea y la donovani o visceral. Tenemos entonces la cutánea, ¿verdad? En donde las lesiones se presentan como pápulas. Las pápulas son pequeñas lesiones sobrelevadas en forma de nódulos, ¿sí? Son como pequeños nódulos, entonces eritematosos. Eritematosa quiere decir que esos nódulos son de un color rojizo, ¿sí? Son entonces nódulos de una coloración rojiza. Eh, Estos nódulos se presentan en la piel, ¿verdad? Entonces se presenta una pequeña sobrelevación en la piel. Esas sobrelevaciones son pequeños nódulos de una coloración rojiza que más adelante se ulceran, ¿sí? Entonces son lesiones nodulares, eritematosas, ¿verdad? O rojizas, que con el tiempo se ulceran. Pueden causar una lesión única o pueden causar múltiples lesiones que tienden a confluirse. Entonces, confluir significa que tienden a unirse. Entonces, pueden ser lesiones únicas o múltiples, ¿verdad? Que tienden a unirse. Se curan lentamente y también se pueden curar espontáneamente. Eso quiere decir que para que se curen esas lesiones, esas úlceras, no hace falta realizar un tratamiento específico, ¿sí? Y una vez que se cura, eh, a raíz de que las lesiones son de gran tamaño, entonces queda una cicatriz en la zona donde se produjo esa lesión. Fíjense aquí en estas imágenes, estas son las pápulas, ¿sí? Son pequeños nódulos que se pueden observar en la piel, ¿sí? Aquí vemos que es bastante diseminado. También aquí esto fue ya un nódulo, pero se ulceró. Esta zona central es una zona ulcerada en la lesión y vemos que tiene un pequeño borde que ya está empezando a cicatrizar. Tiene como un pequeño rodete alrededor. Aquí vemos otra lesión, está ulcerada en el centro. También aquí tenemos otras lesiones en el rostro de esta niña, en la mejilla, en la frente, ¿sí? Son lesiones ulceradas. Aquí tenemos otras. Estas son lesiones múltiples. Aquí hay una lesión, aquí hay otra lesión y como les dije, cuando son múltiples generalmente tienden a confluir, tienden a unirse. Microscópicamente, ¿qué es lo que observaríamos nosotros? Yo les dije que en un frotis de sangre, ¿verdad? Que es como se hace el diagnóstico, se observan los amastigotes. Sin embargo, en una biopsia de tejido no se observan eh, típicamente con coloraciones de rutina, que son la hematoxilina de eosina, estos amastigotes, sino que en esta coloración, en las biopsias con hematoxilina, nada más se observa un microambiente. Eso quiere decir que vamos a observar una inflamación crónica, donde vamos a observar muchos histiocitos, muchos macrófagos, y dentro de esos macrófagos se pueden observar varios puntitos, ¿sí? Esos puntitos son los amastigotes. Si le realizamos una tinción de Giemsa eh, a, esta, a
este tejido que se biopsió, probablemente se observen los amastigotes. La leishmania, ya mucocutánea, ahora habíamos hablado de la cutánea. La mucocutánea generalmente afecta a niños. Curan espontáneamente las lesiones, igual que la cutánea, ¿verdad? Las lesiones primero eran nódulos, luego se ulceraban, luego curaban espontáneamente. También producen úlceras, hay un compromiso del sistema linfático y hay lesiones mucocutáneas. Entonces quiere decir que hay lesiones en las mucosas y en la piel. Fíjense estas lesiones. Aquí vemos que está afectada la mucosa nasal, ¿sí? Hay una ulceración de la mucosa nasal, hay pérdida aquí del cartílago del tabique nasal. También aquí en esta persona, esta lesión prácticamente ulceró e hizo desaparecer lo que es el labio, ¿verdad? El labio superior y gran parte del labio inferior. También vemos que hay unas lesiones nodulares aquí en la nariz, ¿verdad? Fíjense, esta otra persona tiene una gran ulceración aquí en el ala de la nariz, en el ala nasal. También aquí esta persona tiene formación de nódulos en, en todo el rostro, en toda la cara. Aquí esta otra persona tiene lesiones, fíjense, en la parte de la piel, por eso es cutánea, ¿sí? Y estas lesiones tienden a confluir. Aquí vemos que está ulcerado, aquí está ulcerado, ulcerado, ulcerado también. También aquí en el borde ya del labio, esto sería mucoso, una lesión mucosa. Y aquí en la mucosa de la nariz, lesiones ulceradas en la mucosa de la nariz. Por eso es que se le llama, ¿verdad?, cutáneo mucosa, porque afecta a ambas estructuras. Nuevamente tenemos una tinción de hematoxilina eosina. Como yo les dije, con esta tinción es muy difícil observar los amastigotes. Prácticamente no se pueden observar. Sí vamos a observar un microambiente, vamos a observar un infiltrado inflamatorio crónico con muchos histiocitos, muchos macrófagos. A veces esos macrófagos son muy grandes y dentro de ellos se observan pequeños puntitos y esos puntitos son los amastigotes, ¿sí? Pero en esa forma en la que yo les había mostrado, ¿verdad? Como microorganismos alargados, flagelados, de esa forma no se va a poder identificar. Aquí tenemos otra biopsia. Vemos todas eh, estos puntitos son microorganismos que se encuentran dentro de macrófagos, ¿sí? Dentro de histiocitos. Todos estos puntitos son microorganismos, son amastigotes que se encuentran dentro de los histiocitos. Fíjense aquí, en esta zona, se pueden observar estos pequeños puntitos son los amastigotes, pero este ya es un gran aumento, digamos, en microscopía óptica, así que no siempre se va a poder observar esto, ¿sí? Con hematoxilina eosina. Sí, si se le realiza una tinción de Giemsa, se podría observar dentro de los histiocitos esta estructura, pero de esta forma son los amastigotes. Por último, tenemos la leishmaniasis visceral, que es bastante común en las regiones de la India, ¿verdad?, Sudán, Brasil. Esta lesión se inicia en los macrófagos, ¿verdad?, en el punto de inoculación, o sea, donde donde el mosquito picó. Entonces ese sería el punto de inoculación. Empiezan allí y se disemina a través del sistema mononuclear fagocítico. Entonces eso quiere decir que se disemina a través de los fagocitos, que son los monocitos y los macrófagos, ¿sí? Entonces se disemina a todo el cuerpo. Porque ya son viscerales, ¿verdad? Ya tienen unos signos y síntomas más marcados. Por ejemplo, ya empieza a haber fiebre, caquexia, ¿verdad? Caquexia es adelgazamiento, un marcado adelgazamiento. Empieza a haber una coloración gris de la piel. Por eso también a la leishmaniasis se le llamó Kala-Azar o fiebre negra. También empiezan a haber crecimiento de los órganos abdominales, especialmente del vaso, hay esplenomegalia, y del hígado, habiendo hepatomegalia. Como podemos observar, en la leishmaniasis visceral empiezan a crecer como les dije,
los órganos abdominales, ¿verdad? Aquí el hígado está bastante aumentado. Esto está pintado con pincel, ¿verdad? Porque se delimitó nada más aquí eh, sobre la piel, por donde se encuentra el reborde de estos órganos. Está aumentado el hígado, está aumentado el vaso, también aquí en este paciente. Si ustedes se fijan, van a ver que tiene un vientre bastante voluminoso, muy prominente. Entonces, aquí esta es una imagen en espejo, ¿verdad? Esto sería hipocondrio derecho y esto sería hipocondrio izquierdo. Es una imagen en espejo. Entonces, aquí estaría el vaso y esto sería el hígado, ¿sí? Ahí es esplenomegalia y hepatomegalia. Fíjense aquí, hay más imágenes. En la leishmaniasis visceral, ¿verdad? Como yo les dije, se forman las lesiones en el sitio de inoculación, en este caso en la pierna, por ejemplo, ¿verdad? Pero los microorganismos viajan a través del sistema mononuclear fagocítico, entonces pueden ir a los diferentes órganos y causar la leishmaniasis visceral. Aquí tenemos lesiones en la pierna, aquí tenemos lesiones mucosas, aquí tenemos lesiones alrededor de la boca, ¿verdad? De la comisura. Entonces son lesiones mucosas, mucocutáneas. Y aquí tenemos los signos, ¿verdad? Tenemos aumento del tamaño del vaso, del órgano abdominal, aumento del tamaño del hígado. Estas son algunas, esto es hematoxilina eosina, esta es una tinción de Giemsa, tinción de sangre, ¿sí? Entonces, en los extendidos de sangre teñidos con Giemsa sí se pueden observar con bastante claridad los microorganismos. Aquí se observan los amastigotes. Todos estos son amastigotes. Estos son macrófagos, ¿sí? Macrófagos, estos son eritrocitos, los macrófagos, y dentro de los macrófagos están los amastigotes, pero acuérdense que también esos macrófagos se rompen y liberan los amastigotes. Entonces, por eso tenemos varios amastigotes aquí sueltos. Lo mismo aquí, tenemos macrófagos y dentro de los macrófagos los amastigotes, y aquí tenemos varios amastigotes sueltos. Como les dije, en la biopsia de tejido en sí solo vemos un microambiente, vemos un marcado infiltrado inflamatorio. En el caso de que esa biopsia incluya la úlcera, vamos a ver que pueden observarse también neutrófilos, ¿verdad? De una inflamación aguda. También puede observarse áreas de hemorragia, se puede observar áreas de necrosis, microabscesos. Entonces, de esta forma se vería en una biopsia, ¿verdad? La biopsia no es diagnóstica, entonces no se recurre a la biopsia para determinar la leishmaniasis, sino que se realiza el, el frotis de sangre y también se hacen estudios de serología, ¿verdad? Tratando de determinar IgM para ver si existe una infección activa. Aquí nuevamente otra imagen donde vemos los macrófagos, los histocitos, con abundantes amastigotes en su interior y también amastigotes sueltos aquí. Bueno, el siguiente tema es la tripanosomiasis americana o enfermedad de Chagas, que también es una patología bastante común aquí en nuestro medio, en nuestra región. Fue descubierta y descrita en 1909, ¿verdad? Por Carlos Ribeiro das Chagas, por eso lleva su nombre, la enfermedad de Chagas. Está causada por el Trypanosoma cruzi, que es un microorganismo bastante similar a la leishmania, al microorganismo que causa la leishmaniasis. Es un protozoo que afecta también al hombre, ¿verdad? Que es una víctima circunstancial, digamos, y a varios animales, ¿verdad? Domésticos, salvajes. También se contagia, se transmite a través de un vector, ¿sí? Hay afectación parasitaria hística, o sea que de macrófagos, de histocitos, así como la leishmaniasis, y también en la sangre, ¿sí? Y su distribución es bastante latinoamericana, desde México hasta la Argentina. Como les dije, en esta región de Brasil, Argentina, Paraguay es mucho más común. Aquí pueden ver cómo es bastante endémico de América Central y del Sur.
¿Cómo se transmite? Yo les dije que se transmitía también a través de un vector, ¿verdad? Este vector por ejemplo, en lo que es la zona sur del continente se le denomina Vinchuca, la zona del Brasil, Berbeiro, ¿verdad? En Colombia se le denomina Pito y en Paraguay por el guaraní Chichaguazú, ¿sí? Entonces, el 99% de los casos se transmiten a través de la vinchuca, ¿sí? A través de la vinchuca. Luego, el siguiente 1% de posibilidad de transmisión se da a través de transfusión sanguínea, 0,5, y vía transplacentaria de madre a feto, ¿verdad? 0,5% también. Entonces, como ustedes pueden ver, prácticamente es exclusivo de transmisión vectorial. Esta es la vinchuca. La vinchuca aquí chupa sangre, ¿sí? Chupa la sangre. Entonces, si esta persona está infectada, chupa la sangre infectada. Esta sangre infectada pasa a través de su sistema digestivo y luego de chupar la sangre, la vinchuca lo que hace es defecar. Defeca en la periferia de la lesión de donde chupó la sangre, entonces defeca, ¿sí? Por aquí salen de nuevo los microorganismos. Entonces, si esta vinchuca, digamos que chupó un microorganismo aquí de una persona enferma, se fue, le picó a otra persona sana, entonces esos microorganismos que tenían su aparato digestivo ya defecó en la piel de esa persona sana. ¿Y qué pasa? Esos microorganismos no se arrastran, o sea, no van ellos solos hasta la zona donde hay la lesión para poder ingresar, ¿verdad? Sino que las personas con el rascado se rascan la lesión en el lugar de inoculación, o sea, donde picó la vinchuca, ¿verdad? Y con el rascado arrastran estos microorganismos hasta la zona de la lesión y por allí ingresan los microorganismos. Aquí tenemos, por ejemplo, esta vinchuca, ¿verdad? Aquí le picó a una persona, ¿sí? Le picó a una persona y luego defecó. Aquí tenemos la defecación, ¿verdad? Supongamos que esta vinchuca ya le había picado a una persona enferma y esta es la piel de una persona sana. Entonces, defecó en la piel de la persona sana, ¿verdad? Causó una pequeña lesión aquí donde chupó la sangre y defecó en la periferia. Luego esa persona se rasca y con el rascado eh, lleva, ¿verdad? Arrastra esos microorganismos. Los microorganismos entran, traspasan la piel, entran al sistema fagocítico, ¿verdad? Entran dentro de los macrófagos, dentro de los histiocitos o monocitos. Allí también se multiplican, así como la leishmaniasis, se multiplican, luego esto se rompe, circula en la sangre. ¿Y qué pasa? Después viene otra vinchuca que por ahí esté sana, no tenga los microorganismos, ¿verdad? Pero, ¿qué pasó? Le chupó la sangre a una persona que ya tenía Chagas, ¿sí? O a un animal. Aquí vemos que hay animales también, perros, monos. Entonces, chupó la sangre, ¿verdad? Y allí se contagió. Luego, dentro de su aparato digestivo, eh, se quedó reservado, digamos, se quedaron reservados esos microorganismos. Luego, esta vinchuca va y le pica a una persona sana y ocurre el mismo ciclo, ¿sí? Dentro dentro del aparato digestivo de las vinchucas, estos microorganismos se multiplican, se van multiplicando. Tienen varios periodos. Dentro de su cuadro clínico tiene varios periodos la enfermedad de Chagas. Tenemos un periodo agudo, un periodo intermedio y uno crónico. En el periodo agudo, que es el primer periodo que se presenta, ¿verdad? Generalmente hay un chagoma de inoculación. ¿Qué es el chagoma? Es una lesión nodular, ¿verdad? Inflamatoria, así como en la leishmaniasis también, en el sitio donde hubo esa picadura del insecto, de la vinchuca. Entonces, eso se denomina chagoma de inoculación. También puede haber el signo de Romaña, o Romaña masa, ¿verdad? Este signo de Romaña generalmente es más evidente en niños. Esos niños se rascan en la zona donde le había picado la vinchuca, ¿verdad? Con los microorganismos, entonces se rascan y luego se tocan el ojo.
¿sí? Se tocan el ojo, entonces arrastran los microorganismos desde esa piel donde le había picado la venchuca hasta el ojo. Y allí empiezan a tener una lesión edematosa, ¿verdad? En el ojo. Generalmente en los dos párpados, párpado superior, párpado inferior, y suele ser unilateral, o sea que se suele presentar en un ojo. Entonces se presenta un edema duro, bipalpebral, ¿verdad? En el párpado superior, en el inferior, y suele ser unilateral. El color suele ser rojo violáceo, el color de la piel. Generalmente dura un mes, suele aparecer también fiebre, decaimiento y visceromegalia, hepatomegalia, esplenomegalia. También poliadenomegalias, o sea que los ganglios linfáticos empiezan a hincharse, ¿sí? Empiezan a aumentar de tamaños, como en cualquier proceso infeccioso agudo. Como pueden ver, aquí está edematizado el párpado inferior y también el párpado superior. Esto se denomina signo de Romaña masa. En el periodo latente o en el periodo intermedio hay presencia de anticuerpos anti-trypanosoma cruzi. Entonces vamos a poder nosotros observar presencia, por ejemplo, de IgM ya en los cuadros infecciosos. Entonces, a una persona al realizársele los anticuerpos para Chagas, ¿verdad? Esa persona puede dar positivo al IgM. Si da positivo al IgM, quiere decir que hay una enfermedad activa, ¿sí? Si hay positividad para IgG nada más, eso quiere decir que hay anticuerpos, ¿verdad? Esa infección probablemente fue anterior, ¿sí? Fue hace cierto tiempo, entonces se producieron anticuerpos del tipo G. Esto puede durar pocos días, el periodo latente o intermedio, o también muchos años, ¿sí? Incluso toda la vida, o sea que pueden la persistencia de esos anticuerpos puede durar esa cantidad de tiempo, ¿verdad? Una cantidad de tiempo muy variable, desde pocos días hasta varios años. Y por último aparece el periodo crónico, esto ya a partir de los 10, 15 o 30 años inclusive, desde el contagio de esa persona. Entonces allí aparecen signos, síntomas de la enfermedad de Chagas en cualquier órgano. Generalmente los órganos más afectados son el corazón y el aparato digestivo, ¿sí? Entre ellos el intestino grueso, ¿verdad? El colon sigmoides y el recto, ¿sí? Como les dije, generalmente se desarrolla después de 10 años, inclusive después de 15 o 30 años de la preinfección, o sea, que de la adquisición de esa persona, ¿no? De la enfermedad de Chagas. Y las manifestaciones más frecuentes suelen ser las cardíacas y las gastrointestinales. Aquí vemos que en el corazón lo que causa es una miocardiopatía dilatada. ¿Cómo? Esos microorganismos llegan a la pared, al músculo cardíaco del corazón, allí empiezan a producir procesos inflamatorios. Este proceso inflamatorio fibrosa la pared del corazón. Cuando se fibrosa la pared del corazón, esta pared ya se adelgaza. Y acuérdense que el corazón es un órgano que funciona a través de impulsos eléctricos. Entonces estos impulsos eléctricos ya tienen o ya viajan alteradamente a través de esa fibrosis. Ya no es lo mismo que viajar a través del músculo sano, ¿sí? Viajan a través de la fibrosis, entonces empiezan a haber alteraciones allí. Y recuerden, en el corazón el Chagas produce miocardiopatía dilatada, ¿sí? Aquí vemos cómo los microorganismos se depositan o se anidan entre el músculo estriado cardíaco, ¿sí? Allí producen, se multiplican y producen una reacción inflamatoria que destruye ese músculo estriado. Aquí vemos más de cerca, todo esto son tripanosomas, ¿sí? Tripanosomas cruzi. En el intestino producen lo que se llama megacolon. ¿Cómo producen? Llegan al intestino, allí producen destrucción de las células nerviosas mientéricas, ¿sí? Que son las encargadas del tránsito intestinal, por lo tanto empieza esa persona a tener estreñimiento, ¿sí? Ese estreñimiento se da en esta porción, en la porción distal.
Como esa porción no puede dilatarse, no puede trabajar bien, entonces empieza a haber una acumulación de heces proximalmente. Y allí es donde se produce el megacolon. ¿Sí? Empieza a dilatarse este colon proximal. Fíjense aquí cómo produce, estos son intestinos, asas de intestino delgado, esto es intestino grueso. Fíjense cómo está bastante dilatado. Así se produce el megacolon. Esta es la parte anormal y esta es normal, pero ¿por qué la parte normal es dilatada? Como yo les dije, la alteración se produce en esta porción, en una porción donde hay destrucción de los nervios mientéricos, entonces no hay una buena relajación y un buen tránsito intestinal. Por lo tanto, esta zona que se agranda, que se dilata, es a consecuencia de esa obstrucción intestinal. Esta es una foto microscópica de un fragmento de tejido y lo que vemos es igual que prácticamente que en la leishmaniasis, ¿verdad? No vemos los microorganismos en sí, pero podemos ver un ambiente, un microambiente. Vemos que se trata de una inflamación, de un proceso inflamatorio crónico. Podemos también observar que hay atrofia y desaparición de los nervios, por ejemplo, de los ganglios nerviosos mientéricos a nivel de la submucosa y del músculo liso intestinal. Aquí se pueden observar los microorganismos, ¿sí? A veces se pueden observar estos microorganismos. Y como les dije, como es determinado, ¿verdad? Como se transmite a través de un vector, este vector generalmente se trata de la vinchuca, ¿verdad? Entonces esa vinchuca suele anidar en lugares húmedos, con poca luz, ¿verdad? Entonces estos ambientes así con paredes de barro son los ideales. Como siempre, el diagnóstico consiste en el interrogatorio, ¿verdad?, del cuadro clínico del paciente, en el examen físico de las lesiones que tiene, de las alteraciones y en los estudios de laboratorio.